Muy buenas tardes, hermanos. Dios os bendiga grandemente. Espero que todos están bien en ese día. Mira, hermanos, quería deciros una vez más que para cerrar la iglesia fue una decisión muy difícil para mí, porque quiero estar aquí con vosotros y reuniendo con vosotros, pero con esta pandemia y lo que está pasando y las nuevas reglas que tenemos que seguir, pues pensando en todo eso y orando mucho, llegué a la decisión de que sería mejor si cerramos la iglesia por unos días para que podamos mostrar a la gente aquí en el pueblo que estamos haciendo nuestra parte también. Entonces, y necesitamos cuidar unos al otro, nosotros como también las personas a nuestro alrededor. Eso es parte de nuestro testimonio también, hermanos, y entonces hay que hacer lo correcto. Y aunque quiero estar aquí honrando y glorificando a Dios y predicando y enseñando las palabras de Dios a cada uno de vosotros acá, tenemos que aguantar un poquito para que podamos pasar por este pandemia. Entonces, espero que cada uno están orando unos por otro, que Dios puede cuidarnos y que podamos empezar a reunir muy pronto. Entonces, esta tarde quiero seguir con nuestra lección en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Hemos estado hablando por las últimas 2 semanas, algo así, 2 o 3 semanas, acerca de una batalla espiritual que tenemos. La cosa es, hermanos, tenemos que entender que no luchamos contra sangre y carne, sino la palabra de Dios nos dice en versículo 10 de Efesios 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces la palabra de Dios nos muestra que nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra nuestro enemigo, quien es el diablo y sus demonios. Entonces, necesitamos entender eso y hemos estado mirando ahí de este versículo 10 al versículo 13, que la importancia de vestirnos de la armadura de Dios. No hemos hablado acerca de qué es la armadura de Dios todavía, pero vamos a estar haciendo eso hoy. Pero nuestro comandante, quien es Jesucristo, está urgentemente diciendo a nosotros, pidiéndonos que recogemos nuestra armadura espiritual, lo que Él está ofreciendo a nosotros. ¿Por qué? Porque ahí en versículo número 14 nos dice el problema. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, ¿cómo es o por qué tenemos que poner la armadura de Dios? Para que podamos estar firmes en los ataques del diablo, en las tentaciones que vienen en nuestra vida. Entonces, es por esta razón que debemos poner la armadura de Dios. Ahora, ¿qué es la armadura de Dios? Hoy vamos a estar hablando de eso. ¿Qué es la armadura de Dios? Vamos a ver por lo menos los primeros 3 esta tarde. Entonces vamos a orar para empezar. Padre Celestial, de nuevo, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Ayúdame en ese momento, Señor, para que pueda dar este mensaje de una manera que honra y glorifica a ti, que cada persona pueda entenderlo y aplicarlo a su vida. Haga tu voluntad en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a poder estar firmes en nuestra vida, porque tenemos la armadura que tú estás ofreciéndonos para que podamos estar firmes contra los acechances del diablo.
Señor, haga tu voluntad en nuestra vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, aquí, en versículo número 14 al versículo número 15, la palabra de Dios nos da 3 piezas de armadura que tenemos que poner. Ahí en versículo 14 de nuevo dice, estad pues firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces tenemos los 3 piezas de armadura que tenemos que poner en nuestra vida. La primera es, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pues, ¿qué es eso, esta armadura que Dios está diciendo que tenemos que tener en nuestra vida? La primera es ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pues la primera armadura es la verdad en nuestra vida. Verdad aquí se refiere a la aplicación práctica, subjetiva de la honestidad en todas las cosas con Dios y con los hombres. En otras palabras, lo que eso está refiriendo es que debemos vivir nuestra vida con honestidad. No debemos mentir a nadie por nada. ¿Sabe que Dios sabe lo que es la verdad en nuestra vida? No podemos mentir a Dios porque Él sabe lo que es la verdad. Y nosotros debemos vivir honestamente con cada persona en cada aspecto de nuestra vida. Vivir con honestidad. Dice vuestros lomos, yo tengo que encontrar dónde estoy. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. El primer ataque de Satanás contra la humanidad fue el engaño, la mentira. Y al que siguió el ocultamiento, la negación y el cambio, o no el cambio, pero el tirando la culpa a otras personas. ¿Recuerda lo que Adán dijo a Dios? Porque yo creo que domingo hemos visto que cuando Adán y Eva pecaron y ellos estaban escondiendo fuera de la presencia de Dios, Dios llamó al hombre, Dios llamó a Adán y dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán dijo, mira, estamos acá porque somos desnudos, estamos desnudos. Y Dios dijo, bueno, ¿quién le dijo que estás desnudo? ¿Has comido del árbol que yo dije que no debes comer? ¿Y qué era la cosa que Adán hizo? Pero, ¿sabes qué? Fue la mujer que tú me diste. ¿Sabe que Adán estaba tirando la culpa a Dios mismo? Porque Dios le ha dado la mujer. Mira, el primer pecado fue la mentira y el engaño. Entonces, desde aquel entonces hasta hoy en día, en la vida de cada persona, ha sido mentiras. No hay ni una persona en el mundo que puede decir sin mintiendo que nunca han dicho una mentira. Y si lo dices, acaba de decir una mentira. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos dice que la primera armadura de Dios que Él está ofreciendo a nosotros es que nosotros vivimos con la verdad en nuestra vida, con la honestidad en nuestra vida. Proverbios capítulo 12, versículo 22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Proverbios capítulo 19, versículo 10 dice, mejor es el pobre que camina en integridad
que el de perversos labios y fatuo. Mira, la palabra de Dios está diciendo a nosotros que debemos vivir nuestra vida en integridad, con honestidad, con la verdad en nuestra vida. Dice en Salmos 139, Salmos 139, eso debe ser una oración nuestra también, como fue una oración de David. David dijo en Salmos 139, versículos 23 y 24, Salmos 139, versículos 23 y 24, David dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Sabe que debemos orar a Dios que Él examina nuestra vida, examina las cosas que tenemos en nuestra vida para que podamos vivir en integridad y honestidad en nuestra vida? Porque eso es la primera parte de la armadura de Dios que tenemos. Vivir en honestidad y integridad en nuestra vida. Dice que debemos tener nuestros lomos ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y ahora la segunda parte, la segunda pieza de armadura que Dios está ofreciéndonos, está ahí también, dice, la coraza de justicia. La coraza de justicia. La coraza de justicia, eso es rectitud o vivir correctamente en nuestra vida, con integridad en el estilo de vida y el carácter, y conformar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Nuestra vida debe estar vestido con justicia. Debemos vivir rectamente. Debemos hacer las cosas correctas. La palabra de Dios dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a él es pecado. Hermanos, la coraza de justicia, eso es algo muy importante que debemos tener en nuestra vida. La coraza de justicia, viviendo correctamente. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esa coraza de justicia guarda esa parte de su cuerpo. Guarda esa parte de su cuerpo. Y parte de su cuerpo que está debajo de coraza es su corazón. Es por esta razón que dice de nuevo ahí Proverbios 4:23, sobre toda la cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. También en Mateo nos dice que lo que hay en el corazón sale de la boca. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros permitimos entrar en nuestra vida. Y la palabra de Dios nos dice que si estamos viviendo correctamente, si estamos usando este libro como nuestra manual para vivir, como nuestra guía, cómo hacer las cosas en nuestra vida, sabe que vamos a tener la coraza de justicia. Vamos a estar viviendo con integridad. Vamos a estar haciendo las cosas correctas. Pues la segunda parte de la armadura de Dios es la coraza de justicia. La coraza de justicia. Viviendo rectamente, con rectitud, viviendo correctamente, con integridad en tu vida. Haciendo lo correcto, porque sabe lo que es correcto. Y luego tenemos la tercera parte de esta armadura. Dice
calzados los pies con apresto del Evangelio de la paz. La palabra apresto significa preparar o disponer lo necesario por una cosa. En otras palabras, lo que eso está diciendo ahí en versículo número 15, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Eso está diciendo que tenemos que preparar, tenemos que estar preparados con el Evangelio. Tenemos que entender lo que es el Evangelio. Dice estar firmes en lo que es para que no estás engañado. ¿Sabe qué? La cosa que Satanás quiere hacer es engañarnos. Eso fue la primera cosa que pasó en el principio con Adán y Eva. El serpiente engañó a Eva. Y desde aquel entonces hasta hoy en día, el engaño está en nuestra vida. Aún Pablo estaba preocupado que el engaño iba a entrar a la iglesia de Corintios. Ahí en 2 de Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo número 2, versículo número 3 y 4. Perdón, 2 Corintios capítulo 11. Perdón, discúlpeme. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3 y 4. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Lo que Pablo está diciendo es que mira, debe estar firmes en lo que crees en cuanto al evangelio, porque no hay otro evangelio aquí en el mundo. Este mundo tiene diferentes versiones del evangelio, pero hay una sola evangelio verdadero, como hay un solo Dios verdadero. Entonces, yo sé que hemos hablado de esto el domingo, pero vamos a ver eso de nuevo ahí en 1 de Corintios capítulo 15, ¿qué es el evangelio? Porque hermanos, es muy importante que nosotros entendamos lo que es el evangelio para que podamos aplicarlo a nuestra vida y no seamos engañados por las otras cosas falsas que este mundo está ofreciendo. Entonces aquí en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 5, Pablo está explicando exactamente lo que es el evangelio. O sabe que por el tiempo vamos a empezar con versículo número 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, hermanos, lo que Pablo está diciendo es que el evangelio de Cristo es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Cristo vino acá, murió por sus pecados, por nuestros pecados, y luego fue sepultado y luego resucitó al tercer día para darnos la oportunidad de tener la vida eterna. También mira conmigo Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, la palabra de Dios nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos
delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero dice el versículo número 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque con gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces lo que Pablo está diciendo es que necesitamos entender, y eso es lo que Dios está diciendo también en Efesios capítulo número 6, versículo número 15. Necesitamos entender y aplicar el evangelio a nuestra vida, para que no seamos engañados por los falsos evangelios que este mundo quiere ofrecer. Otra aplicación que podemos tomar es: conozca la base de su seguridad. Conozca la base de tu seguridad eterna y la coraza de tu salvación. A ver. Déjame ver. Sí. Entonces, ahí en Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39, está hablando acerca de nuestra seguridad que tenemos en Jesucristo. En Romanos capítulo 8 está hablando acerca del amor de Cristo para nosotros. Y dice que no podemos perder el amor de Dios. Igual no podemos perder la salvación que Dios nos ha dado. No podemos perder la vida eterna que Dios nos ha dado. Él nos dijo en Juan capítulo 10, versículo 28, que Él nos ha dado vida eterna. Y si puede perderlo, no es vida eterna, es vida temporal. Pero Dios nos ha dado la vida eterna. En Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro, hermanos. Tú también puedes estar seguro de tu salvación si has creído en el evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, nuestra seguridad, nuestra salvación está seguro en Cristo. Déjame regresar a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículos número 13 y 14 nos habla también de nuestra seguridad. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestras herencias hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza
de su gloria. Hermanos, lo que eso está diciendo es que tenemos la seguridad de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, que es nuestras arras, mostrando que ya pertenecemos a Dios. Ya estamos en la familia de Dios y Dios va a cumplir lo que Él empezó en nosotros. Él empezó a darnos la salvación, a darnos la vida eterna, a darnos un hogar en los cielos y Él va a cumplirlo. Somos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención, dice la palabra de Dios. Hermanos, tenemos la seguridad. Si tú has creído en lo que Jesucristo ha hecho por ti, Él vino acá, murió por los pecados tuyos y míos. Fue sepultado y luego al tercer día Él resucitó. Si tú crees eso, has creído en eso, has creído en lo que Jesucristo ha hecho por ti y has puesto 100% de tu fe en eso, pues déjame decirte, hermanos, que estás sellado con el Espíritu Santo. Tiene Él en tu vida por la eternidad. Estás ahí sellándote, mostrándote que tú tienes la vida eterna. No es que tú vas a tenerlo, pero ya lo tienes. Nunca, jamás va a morir espiritualmente. Entonces, hermanos, Dios está diciéndonos ahí en en Efesios capítulo 6, versículo 15, cuando dice, y calzados los pies con el apresto, preparado, entiende el evangelio, del evangelio de la paz. Déjame decirte, hermanos, que el verdadero evangelio que es de Dios, dice el evangelio de la paz. Déjame decirte, este evangelio es el único que puede dar paz a los seres humanos. Este mundo está buscando paz, siempre ha estado buscando paz con la guerra, con las batallas, pero déjame decirte, Cristo ya nos ha dado la paz. Solamente tiene que creer en lo que Él ha hecho. Solamente tiene que recibir el evangelio de Dios en nuestra vida. Dios ha derrotado a Satanás y su agenda. Él nos ha librado del castigo y del poder del pecado. Y finalmente, al final, Él va a rescatarnos aún de la presencia de los pecados. Porque déjame decirles, hermanos, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, no habrá pecados. Desde aquel entonces y por la eternidad, no habrá pecados. Como creyentes hemos sido transferidos del reino de las tinieblas al reino de la luz, con todos los derechos y privilegios y posición que implica ser un hijo de Dios. Hermanos, Dios nos ha dado la victoria. En la guerra ya somos salvos. Si has recibido a Cristo como tu Salvador personal, si has creído en el evangelio y lo aplicado a tu vida, ya hemos vencido el mundo con nuestra fe en Jesucristo. Y déjame decirte, hermanos, la batalla que estamos luchando hoy en día, esa batalla es temporal. Es temporal, solamente por ese tiempo que estamos acá. Pero aún, déjame decirles, hermanos, Dios ya nos ha dado la victoria sobre las batallas en nuestra vida. Y Él está diciendo a nosotros que debemos tener la verdad en nuestra vida. Debemos vivir en honestidad con Dios, con nosotros mismos y con los demás en nuestra vida. Debemos tener no solamente la verdad, pero justicia. Debemos vivir justiciamente. Debemos vivir con integridad en nuestra vida. Debemos hacer lo correcto. Y luego debemos tener la preparación. Debemos entender lo que es el evangelio, hermanos.
Hermanos, déjame deciros, esas son las primeras 3 partes de la armadura de Dios que Él está diciendo que debemos ponerlo. Si vamos a pararnos firmes en la batalla que está en nuestra vida, que el diablo va a traer a nuestra vida, si vamos a ponernos firmes, tenemos que tener la armadura de Dios, la verdad en nuestra vida, integridad, viviendo justamente. Y debemos entender lo que es el Evangelio, no solamente para nosotros mismos, pero también para que nosotros podamos dar este Evangelio a los demás. La batalla espiritual que peleamos implica la responsabilidad de nuestra parte de vestirnos con la protección que Dios nos ha provisto. Podemos resistir los intentos del enemigo, el engaño, el engañar, acusar y de poner en dudas cuando nos mantenemos firmes contra él. Y podemos hacer eso, como yo dije, con honestidad, con virtud, con integridad, viviendo justamente y también la comprensión del Evangelio en nuestra vida. Hermanos, hay momentos en nuestra vida en que debemos ir más allá que solamente pararnos firmes. Hay momentos en nuestra vida en que tenemos que batallar, tenemos que enfrentar el enemigo. Y la próxima vez que tenemos este mensaje, vamos a estar hablando acerca de las otras herramientas o las otras armaduras que tenemos para protegernos cuando tenemos que enfrentar al enemigo. Pero déjame deciros, ¿cuándo es que tenemos que enfrentar el enemigo? Que tenemos que pelear contra el enemigo. Cuando estamos dando pasos importantes de fe para el crecimiento espiritual. Cuando estamos tratando de crecer espiritualmente, déjame decirte que el diablo va a atacarte más. Y tenemos que enfrentarnos. Tenemos que ponernos a la batalla. Cuando estamos invadiendo el territorio del enemigo. O en otras palabras, cuando estamos dando el evangelio a los demás, los que están fuera de la iglesia, debemos estar preparados porque estamos enfrentando el enemigo. Cuando exponemos el diablo por lo que realmente es. Déjenme deciros, hermanos, el diablo, nuestro enemigo, no solamente nuestro como cristianos, pero de todo el mundo, el diablo es un mentiroso, un engañador. Él es nuestro adversario, Él es nuestro enemigo. Cuando estamos mostrando a los demás lo que Él en verdad es, estamos enfrentando el enemigo. Tenemos que batallar, tenemos que pelear. Porque estamos mostrando la verdad a los demás. Y el diablo no quiere que nosotros mostramos la verdad. Cuando nos arrepentimos y hacemos una separación del mundo. Cuando limpiamos nuestra vida del pecado. Tenemos que batallar. Tenemos que enfrentar nuestro enemigo. Y la próxima vez vamos a hablar cómo es que podemos enfrentar al enemigo y ganar. Eso es algo muy interesante, hermanos. Nosotros en nuestra vida, ¿sabe qué? De nuevo, Dios ya nos ha dado la victoria. Ya nos ha dado la victoria. Pero en nuestra vida tenemos batallas que tenemos que luchar. Y en esas batallas que estamos luchando, Dios nos ha dado armadura para protegernos. La armadura de la honestidad.
la verdad en nuestra vida, con nosotros, con Dios y con los demás. La armadura de la justicia, viviendo correctamente, haciendo lo que sabemos debemos hacer. Y luego con el Evangelio, la próxima vez vamos a estar hablando cómo podemos enfrentar al enemigo y ganar con el resto de la armadura que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por este día de nuevo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por la armadura que ha provisto para nosotros. Señor, nosotros podemos y debemos tener esta armadura puesto en nuestra vida diariamente, porque diariamente estamos en una batalla contra nuestro enemigo. Ayúdanos, Señor, a tener la victoria. Ya sé que tenemos la victoria, solamente tenemos que pararnos firmes y confiar en ti, confiar en tu palabra, confiar en tus promesas, confiar en tu armadura. Haga tu voluntad en nuestra vida y cuídanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios os bendiga grandemente. Espero que este estudio es una bendición a vosotros y espero que sigan orando unos por otros. Dios os bendiga, hermano.